grato darles la bienvenida a otra edición de la Cuadratura del Círculo. Esta vez tenemos como invitada a la exministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, que hizo una labor destacada al frente de ese difícil ministerio. Hoy vamos a tocar el tema de las medidas tributarias que están incluidas en las facultades legislativas que han sido solicitadas por el gobierno al Congreso. Un tema bien conflictivo y complejo, y nos acompañan Jaime de Altaos y Gabriel Daly, asociados de IIG. Buenos días, Claudia, un gusto tenerte con nosotros. A manera de introducción, yo diría que la primera impresión es que este paquete o paquetazo tributario, como quieran llamarlo, que además tiene un estilo que huele a naftalina, ¿no? Parece extraído de los años 60 o 70. Es mayor carga para los formales de siempre. Se acepta que la informalidad no aporte realmente en relación a su capacidad contributiva. Parecen medidas aisladas para recursearse, para conseguir dinero para hacer gasto populista, pero sobre todo generan una gran desconfianza por su impredictibilidad. Al mismo tiempo, si se incrementan los impuestos, se reduce el consumo, se reduce la inversión privada en un momento de crisis, recesión y un conflicto político permanente, ¿no? Lo que han anunciado es que con estas medidas captarían unos 12.000 millones de soles para cerrar brechas sociales. A lo largo de tus comentarios, Claudia, ¿qué piensas? ¿Es posible recaudar así? ¿Se podría estimar el impacto de las medidas? ¿Y qué opinas de la simplificación de regímenes tributarios para la pequeña y microempresa, que es un punto importante de esta propuesta? Y en general, al final llegaremos a la conclusión de ¿es conveniente o inconveniente darles estas facultades o algunas de ellas al Ejecutivo? Adelante, Claudia, y bienvenida nuevamente. No, un millón de gracias, Gonzalo, Jaime y Gabriel. Yo primero quiero referirme al Ministerio de Economía. Has dicho es un ministerio difícil, es verdad, pero es un ministerio con una institucionalidad, y eso Gabriel no me va a desmentir, con una institucionalidad bastante buena. De alguna manera es un ministerio donde hay gente muy valiosa y que realmente aporta y hace cosas en el entorno difícil que nos ha tocado vivir en los últimos, sobre todo últimos 5 años. Entonces, dicho esto, sí creo que es un ministerio que está en capacidad de hacer cosas bien hechas. Y lo otro es este tema de las reformas tributarias también se enmarcan, estoy hablando de la parte razonable de todo lo que se está planteando, ¿no? Se enmarcan en una tendencia global, ¿no es cierto?, hacia una mayor recaudación. Eso también es verdad. El mundo está un poco cambiando, el mundo está un poco caótico tras la pandemia. Y lo que uno ve es que lo que probablemente se está tratando de hacer es tratar de ayornarse a un mundo que viene con una situación de carga tributaria mayor. Esa es la parte que yo entiendo, ¿no? Donde empiezan a venir un poco las discrepancias. Es algo que yo toda la vida he dicho, y valgan verdades, cuando yo estuve en el Ministerio de Economía, también hoy día haría cosas distintas a las que hice en ese momento. Las normas no resuelven el problema tributario. Las normas son un tema complementario a un objetivo tributario. El problema es que se vuelven el fin en sí mismas muchas veces, y uno cree que cambiando una norma va a cambiar la realidad de los agentes que tienen que acatar esas normas. Y entonces, todo lo que se está planteando en el paquete tributario, lo que he podido ver, al final, no se van a poder implementar, y quiero empezar por el tema de las pymes, ¿no? El tema de las pymes es sobre todo un tema de gestión de la administración tributaria. Es un tema de gestión del que hace política tributaria en la medida en que esto tiene que ser entendido por las pymes que van a ser las que van a estar sujetas a este nuevo régimen. Eso es un cambio casi cultural, ¿no? Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que están planteando, es algo que inclusive lo hemos trabajado, fue el leitmotiv del MIPE tributario, de generar tasas progresivas de una empresa que pueda desarrollarse y que sea un régimen único progresivo. Eso es para mí música para mis oídos. Creo que eso es a lo que debemos aspirar. El problema es cómo llegas a eso. ¿Cómo haces que esas pymes, esos entes regulados,
puedan entrar a este sistema sin generar un caos en la mitad. Y que no terminemos con lo que probablemente va a pasar, es que en lugar de reducir regímenes tributarios, terminemos creando uno más. Y que este nuevo régimen progresivo sea un quinto. Porque se van a ver en la imposibilidad, ¿no es cierto?, de que todo el mundo pueda pasar a este nuevo régimen. Este régimen progresivo se basa básicamente en que todo el mundo esté digitalizado y que SUNAT pueda calcular tu impuesto, ¿no? Y que tú puedas saber más o menos, porque imagínate la contabilidad que requiere una pyme para hacer un trabajo, acá deberíamos tener un plan de la administración tributaria de cómo va a hacer que las pymes puedan, de alguna manera, ser reguladas bajo este nuevo régimen tributario. Ese para mí me parece el trabajo difícil, hacer la norma no es lo difícil, ¿no? Y creo que sobre eso no hemos oído mucho, y ahí es donde para mí está el gran reto. ¿Cómo logramos tener un solo régimen que permita que las empresas se desarrollen, evitar el enanismo empresarial, y la ilusión que generan, el arbitraje que genera a las empresas moverse entre un régimen y otro? Para mí esa es la dificultad, más que crear un diseño de un modelo tributario nuevo. En el caso de gravar a los que más pagan, otra vez tenemos el tema de la evasión y la elusión. Todos los ministros en todas partes del mundo, cuando tienen que, digamos, haces tu proyección sobre el tema fiscal, cuando los números no te dan, dicen, bueno, voy a incrementar los ingresos reduciendo la elusión y la evasión. Y yo también lo hice, ¿no? El tema ahí es que lo que está apareciendo es que probablemente cuando uno empieza a grabar más a un determinado segmento, sin darse cuenta en qué mundo se envuelven, termina generando justamente esa mayor ilusión, ¿no? Porque empiezas a subir los impuestos sin darte cuenta que hay mecanismos alternativos a donde los contribuyentes con más capacidad de alguna manera de contratación legal lo van a hacer. Entonces, estos objetivos de que grabar a los que más tienen y combatir la ilusión y la evasión, no sé si se van a generar con las medidas que se están planteando. Porque la clase media, que es la que no se va a poder ni mover de país, ni mover de instrumento, ni mover de tipo de trabajo, o sea, el de quinta categoría no va a poder pasarse a cuarta o hacer algo para poder evitar esto, ese es el que va a terminar siendo grabado. Los que están en los planos más arriba probablemente tengan asesorías que les permitan moverse entre regímenes y eludir el impuesto. O moverse a otras jurisdicciones. El MEF ha empezado digamos, tendría que mejorar su parte institucional. No es tanto en la capacidad de hacer normas, que creo que lo hace muy bien. El problema está en cómo inmersa esas normas en el resto de la economía, cómo las gestiona, más bien, ¿no? Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Yo creo que en los últimos años, no sé cuántas reformas tributarias hemos hecho. Estoy pensando, todos los nuevos ministros de Economía que llegan hacen una reforma, con miles de normas, además. En mi caso fueron, o sea, yo tengo que asumir ahí parte del, ¿no? Fueron un montón de normas. Y la realidad es que la realidad tributaria no ha mejorado en nada. Donde ha habido cierta mejora, y yo eso he empezado a ver, es, por ejemplo, con el tema de la digitalización. Uno sí empieza a ver que en el caso del IGB, ha empezado a haber un crecimiento tributario, inclusive en la época de la pandemia no cayeron tanto, parece haber una tendencia interesante de la reducción de la elusión y la evasión. ¿Y eso por qué? Porque sí ha habido un esfuerzo en digitalizar las facturas. Entonces, por ahí viene para mí la reforma, ¿no? La reforma no es volver a cambiar el modelo tributario que se cambia últimamente cada 2 años, y que lo único que hace es a todos los que tenemos que lidiar con la administración tributaria hacernos la vida mucho más complicada. Uno ya no sabe dónde está parado. Ahora, Entonces, Claudia, hay un problema por un lado hay un problema de oportunidad, ¿no es cierto? Esto de subir las tasas impositivas, incluso se quiere crear un tramo por encima del 30% del impuesto a la renta, y subir el impuesto a los alquileres, y decir todo lo que es primera y segunda categoría o ventas de propiedades. Eso afectaría mucho a la clase media que vive, hay mucha gente que vive pues, de alquilar, pequeñas rentas de alquiler o ventas o cosas. En un país en el que las pensiones, el sistema de pensiones no funciona, tener un alquiler es algo fundamental. Y por otro lado, se está reduciendo pues, ingresos de personas y de empresas que podrían invertir, en fin. No es el momento, porque estamos en una época de recesión, en fin, hay que reactivar la economía, ¿no? sí. En un gobierno que además no te incentiva la reactivación de la economía porque tienes la espada de Damocles después de la Asamblea Constituyente. Por otro lado,
a este gobierno, en cierto sentido, le sobra dinero. Ayer un artículo muy bueno de Diego Macera decía que el 2019, creo, o el 2020, el 2019, se dejaron de ejecutar 18.000 millones de soles en inversión pública. No se ejecutaron, desde que estaban presupuestados y no se ejecutaron. Y lo que se quiere recaudar de más con estas reformas son 12.000 millones. O sea que basta con, no se necesitan esos 12.000 millones porque ya tienes 18.000 que no ejecutas. Entonces, y tienes un límite de capacidad de gasto. Entonces, digamos, todo esto es absurdo. Sí, yo estoy de acuerdo que la oportunidad tampoco es la adecuada, pero como te digo, para mí todo este tema hay un problema de competitividad del país que obviamente está seriamente dañada, más que por estas cosas, por la espada de Damocles de una asamblea constituyente, de una situación de riesgo en que está poniendo a las estructuras básicas de la institucionalidad económica del Perú. Esa es la principal razón, ¿no? Entonces, claro, si a eso le vas a añadir este tema, obviamente no es el time. Pero esa es la parte donde yo sí hay una tendencia global a eso, ¿no? Entonces, Pero primero arregla el Estado, que sea sí, capaz de gastar. Es que, a ver, es que ahí yo ya te voy a hablar como ex ministra de Economía. En el caso, como te digo, lo que está ocurriendo es que además estamos siendo los primeros de la clase. O sea, si nadie ha subido todavía, por ejemplo, el impuesto a la quinta categoría, no lo ha subido Colombia, no lo ha subido México, no lo ha subido Chile, no lo ha subido Estados Unidos, ¿por qué somos los primeros? No hace ningún sentido, porque lo que es importante es mantenernos dentro del ámbito, en un mundo globalizado, donde yo puedo mover mi plata de A a B, no hace ningún sentido en que yo sea el primero, porque lo que estoy incentivando es que el que puede se vaya, ¿no? A esa jurisdicción donde le sale mucho más. Entonces, uno tiene que empezar a mover, pero te digo, el problema de las normas es que cuando no toman en cuenta cuál va a ser su efectividad, cómo voy a, de alguna manera, enforce esas normas o llevarlas a la realidad, es donde viene el problema. Porque sentado en un escritorio diciendo esto es lo que el modelo tributario dice, que hoy día tengo que ser más justo, que tengo que eliminar las desigualdades, que tengo que... Está perfecto, pero no vas a conseguir ni el propio objetivo que quieres conseguir. Es decir, las desigualdades se van a aumentar en la medida en que el que más posibilidades tiene va a empezar a arbitrar, o entre países o alrededor de los mismos sistemas. Y el que no va a estar atrapado en... Entonces, el resultado en la recaudación va a ser casi nada y has creado una desigualdad mayor. Entonces, estoy hablando desde el mismo objetivo de la propia... Entonces, hay un timing que es verdad, que es el que tú me dices de la reactivación, pero hay otro timing que es el que tampoco están tomando en cuenta para hacer efectivo lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, si tú, y en el caso del régimen PYME, las pymes están tan golpeadas que hoy día una entidad tributaria a la que todo el mundo le tiene miedo le dice, mira, ahora te he cambiado de régimen, completamente. Sin haber hecho ningún tema de gestión de la administración tributaria para acercarse a todas esas pymes a las que le van a cambiar el régimen. Yo me estoy imaginando en las instituciones donde yo he trabajado, esto sería pues un plan quinquenal con un montón de recursos para la implementación, mucho más que el diseño es lo más fácil. ¿Cómo van a hacer para no generar un caos en todas esas empresas a las que les van a cambiar el régimen? Quizá por eso no ha querido cambiar el RUC, porque eso ya sería pues el caos total el día 1 de enero. Pero lo mismo va a pasar con las empresas más chiquitas. Las más grandes tienen a su abogado que le va a poder, ¿no? Entonces estamos gastando un mundo de plata en abogados tributaristas que nos permitan navegar por estos pantanos. Rentabilidad social, negativa. ¿No? Entonces, esa es más mi crítica. Creo que subir impuestos ahora no conviene porque nadie los está subiendo todavía. Entonces, ¿a santo de qué nos convertimos? ¿No es cierto? En el país que más lo hace. De alguna manera merma contra la propia efectividad de la política tributaria que quieres poner. Y está todo el tema, pues, ataca pues el problema de la informalidad, digamos, hay poca recaudación en general porque la informalidad es muy alta, y para eso más bien tienes que simplificar, tienes que bajar cargas en lugar de subirlas, ¿no? Yo creo que hoy día un ministro de Economía debería llegar a una decir, ni una sola norma más, gestionamos lo que hay. Y con eso estaríamos... porque la simplificación, yo lo he visto in situ, también son normas. O sea, vienen y te dicen, vamos a simplificar el tratamiento que le vamos a dar al segmento tal. Y resulta que esa nueva norma no la entiende nadie y lo único que has hecho es complejizado mucho más lo que ya había. Pero el argumento era quiero simplificar y no has simplificado nada, porque la simplificación no es una gestión.
O sea, a las 18 normas que hay sumas una 19. Esa para mí es la principal crítica, es la forma como quieren hacer esta reforma tributaria, que se ha intentado millones de veces, no sé, cada ministro nuevo ha hecho una. Y si tú ves el número de normas que sacan, son millones de normas. Y la realidad es que la vida del contribuyente se hace imposible para transitar en ese pantano. A ver, por la parte de la relación entre sacar normas y la inversión privada, ¿no? Ayer el ministro Franke ha pintado que un escenario pues, de unicornios, ¿no? Todo el país era una maravilla, la inversión privada venía, las expectativas eran maravillosas, me llamó bastante la atención, ¿no? Y la pregunta sería, imaginémonos que aprueban las facultades tales como las han pedido, ¿cómo va a reaccionar la inversión privada? Porque lo cierto es que los últimos, y es verdad, yo he trabajado con 10 ministros y todos han pedido facultades o han visto la parte tributaria. Incluyéndome, ¿no? Yo hoy día haría completamente distinto Sí. a lo que dicen en ese momento. La pregunta es si realmente pedir las facultades va a tener un efecto sobre la inversión privada o todo va a seguir fluyendo. O no, porque el país sigue teniendo una cantidad de beneficios para la inversión, como no sé, la parte del mercado de capitales sigue siendo favorable, en fin. Y lo que decías es verdad, ¿no? Cuando tú sacas una norma, a ver, número uno, vamos a tener 120 días que no sabemos qué pasa. Sí. Número dos, estamos cerca del fin de año. Y número tres, hay una curva de aprendizaje de las normas. Entonces la pregunta es, si les aprueban las facultades tal como están, ¿realmente afectaría la decisión de una minera o qué es lo que va a pasar? Mira, yo creo que el principal problema que tiene una inversión minera es el problema constitucional. Todo esto es menor, digamos. En teoría, la sola posibilidad del cambio en las reglas de juego claves para la inversión de gran escala es el principal problema. Yo creo que haya o no haya reforma tributaria, la inversión se va a parar, ¿no? Porque tenemos esta espada de Damocles puesta encima. Lo que creo es que si tú lees las facultades tal como están, esos objetivos que el MEF dice que quiere resolver, no, va a ser lo contrario. Porque ni le va a simplificar la vida a las pymes, ni va a agravar a los más ricos. Entonces, y lo que estás haciendo es caminando mucho más hacia un sistema tributario complejo y de pésima gestión, donde yo por eso siempre me cogí esto que hace Fernando Susunaga, este análisis súper bueno que hace sobre los litigios tributarios. O sea, están en litigio 120.000 millones de soles. Entonces, claro, ¿para qué? O sea, si mientras más complejo hagas el sistema, la persona que puede litigar va a litigar, y entonces al final ni el Estado recauda, o sea, no estás cumpliendo el objetivo ni de recaudar, ni de simplificar, ni de redistribuir. Es la ilusión de, ¿no? Pero al final no lo estás haciendo, y entonces el Perú será cada día menos competitivo, el Estado seguirá siendo famélico, y vamos a, o sea, eso lo van a deteriorar más, pero no sé si el tema de la inversión minera, porque ahí tenemos un problema mayor, ¿no? Y no va a resolver ningún problema social, porque, claro, yo también oí al ministro ayer que la redistribución hay que ser socialmente viables. Esta reforma no va a hacer el país más socialmente viable. ¿Cómo hace para simplificar los regímenes tributarios, simplificando la realidad? Digamos, tú dices que se quiere simplificar, pero se va a complicar. Porque es una norma, lo vas a simplificar con otra norma. Pues sin norma, ¿cómo haces para simplificar? Mejorando las instituciones, Tienes que mejorar a SUNAT, tienes que mejorar la institución municipal, tienes que mejorar la institucionalidad de eso, ¿no? Y tiene que haber más predictibilidad. Por ejemplo, te pongo un caso, en el Perú los temas tributarios se hacen por años. Entonces, en la medida en que viene la administración tributaria y te cuestiona el año 2017, el año 2018 te vuelve a cuestionar lo mismo. No hay ningún tipo de jurisprudencia. Entonces, el 2018 dicen lo contrario del 2017. Y entonces el incentivo es a litigar, porque yo, gerente general de la empresa, si me dijeron que sí, entonces mejor sigo, porque en el mejor de los casos estoy postergando mi pago. Entonces, por eso te digo, yo creo que no es un problema de generar una norma que simplifique, tienes que generar una gestión que sea más simple. Pocas veces que traté de lidiar con el Tribunal Fiscal o con SUNAT era ponerle metas y decirle, bueno, ¿cómo estás haciendo para en primer lugar, disminuir los litigios? ¿No? Dos, ¿cómo estás haciendo
para que las empresas paguen más. Pero eso no se resuelve con una norma, porque la norma crea otra realidad. Entonces, yo contribuyente ahora tengo una nueva norma. Entonces, ¿cómo me ubico frente a la anterior y esta? Porque se cambia parcialmente, ¿no? Además, no es que sacas un impuesto a la renta, cambias el artículo 1, el 2, entonces se generan discrepancias alrededor de la propia norma. Entonces, yo siempre he dicho, no sirve simplificar con más normas, porque lo que está generando es la complicación mayor. Ya, pero si tienes 3 regímenes o 4 regímenes, esos regímenes están establecidos en una norma. Entonces, si tú quieres... Pero son 3 regímenes diferentes. ¿Ah? ¿En qué régimen caes? Son 3 regímenes diferentes. Pero yo no puedo estar más de acuerdo en que haya uno. Ya. Entonces, el tema es cómo transitamos de lo que tenemos ahora a ese uno. No es que en el Perú tú no sacas una norma y todo el mundo se alinea, ¿no? Eso ya sabemos que no ocurre. Ya, pero entonces, ¿de eso de qué depende? ¿Qué haces con las 1.000.000 y pico de empresas que tienen RUS? De un día para el otro resulta que ya no son RUS, sino, o sea, que creas un problema que requiere un plan de gestión que hay que presentar, que hay que evaluar, que tiene que tener metas y que tiene, eso no hay. Ya. Van a sacar una norma donde te van a decir, estos 3 regímenes son uno. Yo no puedo estar más de acuerdo. Si yo mismo he hecho una consultoría, he hablado con todas las personas, me encanta. Lo que no me encanta es, se va a terminar siendo un cuarto. Acuérdate de mí. Porque no solamente habría que simplificar los regímenes tributarios, sino también los laborales, de acuerdo a lo que ustedes plantearon, ¿te acuerdas? Porque tiene que ir las dos cosas juntas, para ayudar a formalizar también. Entonces... pero trasciende la norma, ese es mi punto. Sí, pues. Yo quisiera cambiar, no es un tema brevemente, Claudia, quisiera cambiar un poquito el tema sobre esto de los regímenes. Siempre han existido numerosos regímenes y cada gobierno sale con uno nuevo, le pone un nombre y aparecen varios, y eso es un desastre porque el tránsito de uno al otro es inviable. La mayor paradoja es que el régimen del empleo formal se llama régimen general del empleo y ocupa menos del 5% de la población. O sea, ¿con qué cara se llama general? Y por otro lado, esto está cargado de ideología, me parece, porque un diseño de impuestos progresivos para que los que más tienen más paguen, eso suena tan bonito, se traduce en algún efecto populista. Por ejemplo, los que tienen pequeñas propiedades y tenían que pagar 100 soles o 50 soles o lo que sea de impuesto al alquiler, ahora ya no lo pagarían. En cambio, los que tienen propiedades lujosas van a pagar más. Pero en el fondo, si la recaudación no crece y la inversión se retrae, esto no genera más equidad, pues vamos a estar peor después que antes. El otro lado de la medalla, Claudia, es que, ok, recaudas los impuestos, suponte que lograran captar los 12.000 millones para cerrar brechas sociales. ¿Con qué capacidad de gestión van a gastar ese dinero si no la tienen? Al final, el efecto redistributivo en salud, educación, caminos, no se va a notar, no se va a producir. Esto parece que fuera la historia del país, porque el techo de gasto que tenemos son 30.000 millones de soles por año, es nuestra capacidad de gasto, y más que eso, no sé cómo se podría hacer, ni tampoco se gasta bien los 30.000 millones de soles. Hay muchísimas obras paralizadas. O sea, el lado práctico, ok, suponte que captas, ¿puedes gastarlo? ¿Cómo es eso? Sí. Mira, en el tema de los 12.000 millones, yo me imagino que la parte más importante es el tema minero, ¿no? Porque todo lo que hemos hablado del PYME, más los alquileres, todo eso es poquísimo, ¿no? El grueso debe ser... El tema minero es un ingreso volátil, ¿no? Es un ingreso que va a venir mientras los precios están altos y después va a bajar, ¿no? Entonces, ahí también, ¿cuál va a ser el uso de esos recursos? Infraestructura, ya sabemos que tenemos un problema con el sistema de inversión pública, ¿no? No logra, al final, eso no logra materializarse en infraestructura que le mejore la vida a la población, y en eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay un problema, es que todo esto está hecho como por departamentos estancos. Hablan de una reforma tributaria, pero no hablan de un plan para engranar esa reforma tributaria. Entonces, sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Yo, ¿para qué quiero los impuestos si no sé para qué los voy a gastar? Estos son impuestos de origen volátil, ¿no? No son impuestos porque el tema minero es... Y en el tema minero es donde más sensible es el tema de competitividad internacional. Porque el sector minero sí va a tomar decisiones en función, es donde el tema marginal es más importante. En Perumín trajimos a varios especialistas en el tema tributario y dijeron que la mejor manera
de recaudar en el sector minero, traer más proyectos. Ah, Porque el Perú ya está, básicamente, mientras traigas más proyectos, vas a tener más recaudación. Y entonces no se está trabajando en la generación de estos proyectos, todo lo contrario, estamos teniendo un problema, al problema de enrarecimiento regulatorio que tiene el sector minero le está sumando la conflictividad. Entonces va a ser muy difícil que haya un nuevo proyecto en este país en muchos años. la carga Estás tributaria, exprimiendo la carga tributaria de la minería en el Perú es más alta que en Chile, Australia, que en países competidores. No, estamos en el promedio más o menos, quizá depende de quién lo diga, en el promedio superior, pues en algunos casos, pero no necesariamente hoy día la carga tributaria. Considerando el impuesto progresivo hacia arriba, ¿no? ¿Cómo se llama? El impuesto especial. Sí, es que, como te digo, la tendencia global va a venir hacia un poco más te estoy hablando por lo que uno ve. Claro, lo que no estoy de acuerdo es en ser el primero, ¿no? O sea, tú te mueves hoy día en el mundo y entonces, claro, yo soy el primero, entonces la persona a la hora que va a decidir puede ser que te pierdas algún proyecto, pero como te digo, el tema tributario sí es un problema, pero al lado del tema constitucional y el tema de la conflictividad, hoy día es un problema menor. Vamos a ver cómo sale. Yo hubiera mandado un proyecto de ley, porque el proyecto de ley hubiera permitido discutir un poco más, ¿no? Y no entramos otra vez a esta sensación de que el que está haciendo la ley sabe todo, porque termina generando ley que a mí me pasaba, a los 2 meses había que volver a sacar un decreto para corregir lo que no estaba bien. Este tema de los decretos de urgencia y los decretos legislativos nos han llevado, yo creo, a una complicación en la gestión mayor. Pasa el trámite del Congreso, discute, y al final esos consensos te hacen que la ley sea más viable también, porque la han aceptado más sectores, y por lo tanto se hace más cumplible. La de las pymes tendría que ser un proyecto de ley. Eso tenemos que discutirlo todo, porque un decreto, nadie entiende qué es el decreto, cómo se aplica. O sea que estás reivindicando tus discusiones con Miki Torres en la Comisión de Economía. Absolutamente. No absolutamente. Absolutamente. En lo que estoy de acuerdo, como te digo, es en eliminar, porque él no estaba de acuerdo en eso, era en eliminar los regímenes especiales y crear uno nuevo. Lo que no se puede hacer es de un día para el otro, ¿no? Eso, ahí es más importante cómo lo voy a hacer que qué voy a hacer, ¿no? Pasa a ser mucho más importante eso. Y esa es la parte que sí reivindico. Hay una pregunta, y los que hemos estado adentro lo vemos. Tú has dicho, pareciera que la norma se hace en compartimentos estancos. Y es verdad. Y todo jala por su lado. Y ahí hay un tema de quién es el llamado, qué es lo que se tiene que hacer para evitar eso, porque la parte tributaria no puede bailar con su propio pañuelo sin ver cuáles son los efectos en otro lado. Y también está la parte del secretismo con la que se elaboran a la hora de tener decretos legislativos. Porque básicamente cuando tienes un decreto legislativo no se conversa. Y el argumento siempre es que si va al Congreso va a salir un monstruo de 8 cabezas y que por un decreto legislativo se va a poder tener mejor control. ¿Qué tan verdad es eso? Es que yo siento que sale el mismo monstruo de 7 cabezas. ¿No? Entonces, yo no sé, como te digo, yo hago autocrítica acá, porque también sacamos nosotros decretos legislativos, ¿no? Y el Congreso sí es un problema, pero yo siempre creo que mejor es una ley menos perfecta, con más aceptación, que una cosa que nadie entiende muy bien cómo salió. No tienes que hacer ley en todo, pues cosas que son ya excesivamente técnicas, de repente sí pedir, pero acá el tema es que, ¿cuál ha sido el resultado de todas estas reformas tributarias? Nadie sabe y seguimos dándolas. Claudia, para ir cerrando, si pudieras en un par de minutos, a ver, como colofón, ¿hay que darles para las facultades legislativas total, parcialmente, o cómo ves eso, finalmente? Yo mandaría proyectos de ley, es lo que exigiría. Claro. Y en determinados temas, ¿no? Yo creo que grabar la 5ª categoría no hace ningún sentido. Porque esa gente a la que le vas a complicar, al del alquiler, al que tiene sus ahorros en el fondo mutuo. Además, yo no puedo grabar el fondo mutuo y dejar el depósito a plazo, porque entonces, claro, el que está en el fondo mutuo se va al depósito a plazo y eso está exonerado. O sea, ¿cómo va a ser lo de la segunda? Por eso, las facultades tendrían que ser con proyectos de ley en los casos donde hay consenso, ¿no? Que se debe grabar. O dejarlo muy acotado a determinadas cosas, ¿no? Pero en el tema minero lo que podemos terminar es una raya más al tigre. O sea, ni un solo proyecto nuevo,
un ingreso que va a ser volátil porque los 12.000 millones serán este año, pero acá el precio ya no hay 12.000 millones. Esos 12.000 millones son ¿qué? En un año, porque en el siguiente ya no va a haber. No es que están condicionados al precio. Entonces, ¿cuál va a ser el uso de esos 12.000 millones si es que los queremos recaudar? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque no puedes pagar planillas, ¿no? Con unos ingresos que son de un año. Es todo un tema que viene la reforma tributaria no puede ser una norma circunscrita a una recaudación de corto plazo rápida porque terminas, que es lo que decía este académico, ¿no? La mejor reforma tributaria es la que genera ampliar la base y en minería ampliar la base trae más proyectos. O sea, ese es el, ¿no? Y estás trabajando justamente en contra de eso. Bueno, Claudia, ojalá que te escuchen. Tus consejos son, creo muy valiosos. Y estamos en una coyuntura, pues, de alto riesgo. Espero que el país salga adelante a pesar de esta carga y intentos de si tú me generar dijeras que conflicto político. este tema resuelve la problemática social, estaríamos todos reevaluando, bueno, de repente sí vale la pena subirlo, pero si no lo va a hacer, ¿no? Digamos, yo no creo que esto va a resolver los problemas sociales en Perú. Porque no te han dicho cómo, ¿no? Es igual recaudar, pero de ahí a que eso genere la paz social tampoco sabes, porque no te han planteado eso, y esa es la parte que yo creo que falta. El único efecto de este gobierno en el tema social es que está subiendo por incertidumbre los precios del dólar y los precios de los productos básicos, entonces le está quitando el pan de la mesa al pueblo. Ese es el único efecto social que tiene hasta ahora, ¿no? Por eso digo, no plantean bien cómo esto va a reducir. Primero, cómo van a reducir la desigualdad, no se plantea. Y segundo, cómo esa supuesta reducción de la desigualdad va a traer, ¿no? Esa es la parte que falta. Y creo que es efectista, ¿no? Es una reforma, te pareciera que estás. Pero, como te digo, yo, mi propia autocrítica, creo que el tema no se resuelve con normas solamente. Las normas son el 10% o menos de los problemas. De acuerdo. Bueno, muy bien, ha sido muy grato estar compartiendo con usted. Será hasta una próxima oportunidad en la Cuadratura del Círculo.